Buenas tardes, profesoras, compañeros. Mi nombre es Adriana González Bermúdez, estudiante de técnico laboral en servicio de operaciones microfinancieras en el SENA. Hoy vamos a hablar un tema sobre las microfinanzas. ¿Qué son las microfinanzas? Son servicios financieros que se refieren a préstamos, ahorros y seguros, enfocados en individuos y grupos de personas con bajos recursos debido a que no tienen ingreso a la banca tradicional. Se encargan de brindar a las personas de escasos recursos la posibilidad de formar, emprender o impulsar negocios de pequeña escala para que generen sus propios ingresos. El origen de las microfinanzas se encuentran en las economías de los países en desarrollo. En su mayoría es población que trabaja fuera de la cobertura y protección de los marcos legales, las cuales encontramos microempresarios, pequeños negocios como son los salones de belleza, talleres de reparación, tiendas, abarrotes, entre muchos otros. Generalmente son actividades económicas productivas compuestas por una persona o grupo de personas de núcleo familiar. Trabajan de manera informal, excluidas de las coberturas sociales tradicionales y por ende de los servicios financieros de la banca convencional. Estas pequeñas unidades productivas, al no tener fácil acceso al sistema financiero convencional, no tienen otra salida que acudir a sistemas informales llamados prestamistas o usureros, agravando aún más su precaria situación económica, pagando un alto interés debido al riesgo por la informalidad. El Banco Grameen estructuró dos principios importantes. Uno, las personas no deberían ir al banco, sino el banco debería ir a las personas. Siempre se presta el servicio puerta a puerta. Con este principio se logra que haya más cercanía entre las personas y el banco. Hay mejor conocimiento y se crea un ambiente más amigable. El otro principio es devolver el dinero, es muy fácil. Este se hace semanalmente en complemento con el sistema de grupos, el cual consiste en que se reúnen 5 mujeres, toman prestado el dinero y luego lo devuelven. Se apoyan entre ellas y se aseguran que el negocio funcione. En el Banco Grameen no hay abogados. De hecho, es el único banco en el mundo que no tiene esta figura, ya que depende de documentos legales ni llamadas. Se resuelve todo como seres humanos. La clave es trabajar juntos sin perder el rumbo. Los microcréditos pueden ser difíciles de obtener. El objetivo de esto es que las personas puedan aprovechar el beneficio para comenzar su propio negocio. Esto contribuye a la reducción de la pobreza. El creer que los pobres podrían ser más clientes mejores fue el gran acierto de las microfinancieras. Conocer en profundidad a sus clientes con la información recolectada tanto del negocio como del dueño mediante la cercanía, ayudada con las visitas y un comité de crédito que analiza la voluntad de pago, no sobreendeudar a los clientes serían las claves del éxito. Con el tiempo estas instituciones fueron creciendo en desarrollo, sistemas que minimizan los riesgos, asimismo ampliaron la oferta de productos. Las microfinancieras han sido herramienta para ayudar a erradicar la pobreza en el mundo entero. Si bien es cierto, la ayuda que se ofrece no es regalar el dinero, sino impulsar a los más necesitados ofreciendo productos y servicios a su alcance, que como todo movimiento va a generar un coste a tener en cuenta. Ahora pasamos para la microempresa. ¿Qué es una microempresa? Es aquella unidad económica que tiene menos de 10 trabajadores y está contenida dentro de la categoría de las pymes. En la microempresa tenemos tres tipos. Uno que es la
Supervivencia. ¿De qué se trata? Son las que se crean por necesidad económica y no cuentan con un capital base con el cual se manejan los costos de operaciones, sino que es de producción inmediata. Ejemplo, tenemos los vendedores ambulantes. Expansión. ¿Qué significa expansión? Tiene un poco más de los ingresos que el de supervivencia, en este caso un vendedor ambulante. Sin embargo, este dinero restante no es suficiente para desarrollar aún más la pyme. De ejemplo, podemos poner una venta muy pequeña de frutas en la casa. Transformación. En la transformación es un poco más grande que la expansión y supervivencia en cuanto a facturación se refiere, ya que el ingreso permite formar un capital y por lo tanto tiene mayor posibilidad de crecer. Como ejemplo tenemos una tienda. Características principales de las microempresas. Uno es, tienen máximo 6 empleados. Solo en algunos casos esta cifra puede ser hasta un total de 10 personas. 2. El dueño se encuentra entre los trabajadores. La mayoría de las microempresas, el dueño también es un empleado. Cuenta con una facturación limitada, es decir, que no permite fácilmente un crecimiento. No inciden significativamente en una economía y se crean con relativa facilidad dependiendo del país, ya que pueden comenzar desde las ventas de comida a domicilio. Ahora pasamos para el otro punto del microcrédito. ¿Qué es el microcrédito? Son pequeños préstamos que se conceden a personas con un reducido nivel de recursos económicos, es decir, aquellas que carecen de las garantías suficientes para acceder al sistema bancario tradicional, pero que tienen capacidad emprendedora. Esos recursos son destinados a la pequeña empresa. Tipo de microcréditos. Tenemos dos tipos, individual y grupal. En individual, este esquema es similar a los créditos de la banca tradicional. El préstamo se entrega a una persona para actividades productivas. Es muy personal. El acompañamiento a los demás, generalmente se solicita un aval o garantía para que el crédito sea autorizado. Grupal. Estos microcréditos son dirigidos a personas que al no contar con garantías propias pueden formar grupos de más de 5 personas de la misma comunidad para responder en conjunto con el crédito. Las ventajas en el microcrédito. Como gran ventaja, el hecho de que la persona se motive a realizar mejor las cosas, comienza a ver el futuro con otra mentalidad, elabore planes de crecimiento, tanto personal como financiero, y mayormente busca asesorías con lo que se está realizando. Esa es la clave del éxito del emprendedor de ejemplo. Ejemplo, formar una empresa familiar. Gran cantidad de solicitantes de microcréditos enlazan a los integrantes de una familia, porque son ellos quienes aportan una gran ayuda a lo que sería su negocio. Eso termina para generar un lazo fuerte en lo que respecta a la prosperidad del negocio, el ingreso es propio y nace una empresa familiar. 2. Menores tasas de interés. Los microcréditos se dan en una tasa de interés por debajo de lo habitual y se desembolsa teniendo en cuenta la capacidad del pago del deudor, lo que les da facilidad a los solicitantes para cancelar. Esto les impide endeudarse por encima de lo que esperan. Y otra ventaja es que obtienen buena reputación. Cuando el banco o el Estado le cede el préstamo y la solicitante cancela a tiempo,
obtiene buena reputación para la obtención de otros microcréditos o en tal caso de que se requiera un crédito. Esto permite que las personas sean mucho más responsables con los pagos de aquellas deudas que genera el préstamo. Como desventaja tenemos, los microcréditos tienen un costo superior a los préstamos habituales. Asimismo, además, al tratarse de un crédito que no exige prácticamente garantías al solicitante, la entidad o empresa encargada debe asumir el riesgo que conlleva este crédito a través de los intereses por dicho servicio. Ejemplo, desviación del dinero solicitado. Es cuando el dinero es destinado a objetivos muy diferentes al estipulado. Una gran cantidad de personas cuando cumplen con los requisitos y les es liberado el dinero, lo invierten en otras cosas como electrodomésticos, artículos personales u otros gastos que no generan ganancias. Se debe tener en cuenta que el microcrédito es para invertir y generar más ingresos, el cual no debe confundirse con lo que son los créditos personales, los cuales se piden para gastar y envolver ingresos futuros. Otra desventaja, el bajo montón del préstamo. El microcrédito se ve debilitado cuando al solicitante se le aprueba poco dinero para su proyecto, ya que su capacidad de pagar es la que el estudio arroja. Esto hace que la persona cancele el microcrédito o más adelante sea forzada a una deuda mucho mayor, lo que implica que, ya que no le fue suficiente el monto aprobado. Características de los microcréditos. Tenemos la financiación. Según la ley, deben ser para las empresas o negocios que cumplan con las condiciones de una microempresa, entre 1 y 10 empleados, que sus activos totales se encuentren entre 1 y 500 salarios mínimos. Saldo de endeudamiento. No puede exceder 120 salarios mínimos al momento de la aprobación. Fuente de pago de crédito. Debe provenir de los ingresos de la microempresa y no se entrega a personas asalariadas. Tiene comisión MIPYME. No está incluida en los intereses y se puede cobrar si el monto de la operación no supera a los 25 salarios mínimos. Tasa de usura. Importante destacar que el cálculo de esa tasa que lo certifica la Superintendencia Financiera de Colombia es diferente al de créditos de consumo. Esta variación se debe a los costos administrativos que implican las operaciones de microcrédito, como el conocimiento del cliente y el riesgo que asume el banco al prestar sus recursos. Periodos de gracia o no pago. Pueden existir estos periodos, inclusive pueden haber devolución parcial o total de los recursos dependiendo del éxito o fracaso del proyecto. Requisitos para acceder a un microcrédito. Uno, que sean personas naturales y jurídicas, deben tener experiencia mínima de 1 año en la actividad económica, el endeudamiento no debe sobrepasar a 120 salarios mínimos y los activos totales deben estar por debajo de los 500 salarios mínimos, excluyendo la vivienda. Honorarios.
El gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, busca introducir nuevas obligaciones a cumplir por los operadores de microcréditos que quieran cobrar una comisión MIPYMES a sus clientes, dentro de los cuales se incluyen los honorarios y comisiones aplicables al microcrédito. ¿Qué son los honorarios en sí? Es la remuneración que percibe quien otorga el microcrédito por la asesoría técnica especializada al microempresario en relación con la empresa o la actividad económica que desarrolla, así como las visitas que deben realizarse como verificación de dicha actividad. Comisiones. Son remuneración que percibe quien otorga el microcrédito por el estudio de la operación crediticia, la verificación de la referencia de los cobradores y la cobranza especializada de la obligación. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Por su cobro es necesario que el monto de endeudamiento del cliente en el mercado no supere los 120 salarios mínimos mensuales legales vigentes y el monto de la operación puntual no supere los 25 salarios mínimos y su tarifa no podrá ser superior al 7.5 anual sobre el saldo insoluto del crédito para créditos inferiores a 4 salarios mínimos. ¿Qué es el monto? Es la cantidad de dinero solicitada para un microcrédito, responderá a la finalidad del proyecto que se quiere financiar y desde luego a la capacidad de endeudamiento. El monto solicitado implica el pago de interés y estos deben ser equivalentes al capital que se ha solicitado. Plazo. Los plazos de los microcréditos dependen en gran medida del monto y la capacidad de endeudamiento. A mayor plazo la cuota disminuirá, pero esto implica un costo mayor en los intereses. Contrario sucederá cuando el plazo sea menor. Tasa. Las tasas de intereses en Colombia tienen límites determinados, por lo que se trata de modalidad utilizada sobre todo por microempresas que ya presentan cierta estabilidad y un negocio favorable sobre la marcha. Que se trate de un microcrédito no implica que el monto obtenido sea pequeño, como podría indicar su denominación. En realidad, este tipo de asistencias se encuentran reguladas en el marco del sistema financiero del país y están bien precisados en diversos artículos de la normativa. Cuota. La cuota que es el valor del pago que se pacta entre las partes. Generalmente las cuotas son mensuales, sin embargo dependerá del destino específico del microcrédito y las políticas de cada entidad. Su cumplimiento y su concesión se hace por medio de un contrato. Listo, compañeros, esto es una pequeña exposición de lo que se trata las microfinanzas, microempresa y microcrédito. Muchas gracias.